Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Contrapauta, gente. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de El Ciudadano en esta tarde de día martes 16 de junio. ¿Cómo están ahí en el chat? Vayan comentándonos, vayan saludándonos, vayan dejando su like también para la gente que se suma en esta transmisión. Recuerden que el me gusta es el boleto de entrada completamente gratuito a Contrapauta. Vayan comentando desde dónde nos están mirando también en el capítulo del día de hoy, desde qué ciudad, para la gente que nos mira desde fuera, desde qué país del mundo también. Emilio querido, ¿cómo estás tú detrás de cámaras? Hola amiguito, yo aquí bien emocionado viendo la transmisión, que parece que sí nos tira un poco una especie de shadowban con ciertas palabras, entonces ahí vamos a tener que tener un poco más de cuidado al futuro, pero yo estoy muy feliz y muy emocionado por la nueva imagen que está teniendo todos los programas en general, pero oye, este sí, en particular bonito, que está bien bonito. Está que arde la cosa y gente, efectivamente, como dice Emilio, tenemos shadowban, así que vayan dejando su me gusta para poder romper el cerco informativo y poder seguir creciendo como comunidad. Recuerden, su me gusta nos permite seguir creciendo como proyecto y seguir transmitiendo aquí de lunes a viernes a las 14 horas, recuerden, a partir de esta semana Contrapauta, y a las 15 horas Gobierno de Emergencia y bueno, todo el contenido de la parrilla programática de El Ciudadano. Oye, estamos mirando acá en pantalla este libro, se preguntarán de qué se trata, y es que el día de hoy tenemos un tremendo invitado que es Pablo Jofré Leal, que está acá a mi mano izquierda. Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional. Muéstramelo nomás, Emilio. Autor del libro Sionismo, la ideología que extermina. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en El Ciudadano. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Pablo, este libro que es Sionismo, la ideología que extermina, se publica en el año 2023 por primera vez, me estabas diciendo tú, y después se hace una nueva edición añadiendo contexto, entendiendo también que lo que ocurre en el Medio Oriente o en Asia Occidental, como queramos llamarle, está en constante evolución y los libros se quedan obsoletos bien rápidamente cuando se giran en torno a lo que sucede en esa zona del mundo, ¿no? Sí, en parte es verdad lo que dices, ¿no? Porque la constante evolución tiene sus matices. Yo diría lo que hay es una catalización de la agresión, de la ocupación y la colonización de Palestina, en el caso específico de lo que trata este libro, ¿no? Palestina comienza a ser ocupada, empieza a ser colonizada y empieza a ser exterminada su población a partir del año 1948. Y se dan una serie de acontecimientos, de hechos, de guerras, donde se intensifica aún más esa ocupación y esa colonización. Hasta llegar al 7 de octubre del año 2023, en que un pueblo en resistencia, como es el pueblo en Palestina, a partir de sus movimientos de resistencia, llevan a cabo lo que se llamó la Operación Tormenta Al-Aqsa, ¿no? Pero la historia no comienza el 7 de octubre del 2023, eso es fundamental entenderlo. Bueno, vamos a hablar sobre esa perspectiva histórica respecto al sionismo en particular, narrado en este libro Sionismo, la ideología que extermina, publicado por Editorial Seibo. Como te decía, la idea es que podamos hacer una perspectiva histórica del sionismo, su evolución a lo largo de los años y también sus redes en Chile, que por lo demás están bastante en la palestra en los últimos días a raíz del caso de Gabriel Saliasnik. Pero para que partamos de lo más básico, porque la idea también es que la gente entienda desde los conceptos más elementales lo que está ocurriendo en este momento en esa zona, hay mucha confusión, o mejor dicho, hay de repente un intento de confundir respecto a distintos conceptos: sionista, israelí, judío, semita. ¿Cómo empezamos a diferenciar entre estos distintos conceptos? Efectivamente existen intereses destinados a tratar de confundir esos conceptos y unirlos, ¿no? El sionismo es una ideología política, es una visión de mundo, no es una religión. Por tanto, cuando se asocia al judaísmo, que interesadamente lo hacen las comunidades judías en el mundo y lógicamente el régimen israelí, lo que pretenden es tratar de acallar las voces de denuncia frente a los crímenes que comete Israel. Por tanto, si uno dice el sionismo como ideología, ellos le llaman movimiento nacional, ¿no? Movimiento nacional, la creación del hogar nacional judío y otro. Pero el sionismo es una ideología, es una visión de mundo destinada, según sus creadores concretos, ¿no? Fines del siglo XIX, es tener una entidad que llamaran hogar nacional judío y que va a tener sus fundamentos o va a tener sus avales a partir de lo que se llamó la Declaración Balfour del Imperio Británico, que
dice que miraría con buenos ojos la constitución de un hogar nacional judío en tierras palestinas. Pero ahí hay un antecedente, y ese antecedente da cuenta que incluso en las propias discusiones de los congresos sionistas estaba en discusión dónde instalar ese hogar nacional judío. Sí, pues. O sea, no solo Palestina, ellos le llaman su patria central, la historia, los mitos fundacionales, mitos fundacionales así denominados por los propios historiadores israelíes. Entonces lo que se hace es tratar de buscar una solución con el apoyo de imperios, con el apoyo de potencias principalmente occidentales. Sí, ojo, ahí te hago un paréntesis, porque como bien tú dices, existe una evaluación de dónde constituir la tierra para el pueblo judío en ese momento, y dentro de las zonas que se evalúan está la Patagonia. Está en el libro de Theodor Herzl, de quien vamos a hablar también. Está también lugares en el África, mencionas tú también en este libro. Y tú cuentas también algo bien interesante, que el sionismo como tal surge en Europa a fines del siglo XIX y que originalmente, como bien tú dices, no era un movimiento religioso. En este libro dices que de hecho en sus orígenes el movimiento sionista era un movimiento secular con gran participación de ateos e incluso socialistas y comunistas. Y hay una cita muy buena de Hannah Arendt que estaba impactada de ver a socialistas que se unían en la causa sionista. Así que te parece que vamos a ese inicio del movimiento sionista a fines del siglo XIX, donde aparece también este personaje que es muy importante en la historia, que es Theodor Herzl, creo que se pronuncia, tú me corregirás. Vamos a mostrar una foto de Theodor Herzl, que ahí está en pantalla. ¿Qué rol cumple este personaje en los primeros años del sionismo? Bueno, hay que dar cuenta que efectivamente el sionismo incluso tiene una historia distinta a un movimiento secular de creyentes judíos. Yo no suelo hablar de pueblo judío. Yo les hablo de creyentes judíos, porque por ejemplo el señor Herzl, que ahí lo encontramos, era austrohúngaro. Él nació en el Imperio Austrohúngaro, y cada uno de los que conformaron posteriormente el movimiento sionista, sus nacionalidades, no existía algo que llamáramos Judeolandia, ¿no? O un país llamado de esa manera. Había austriacos, moldavos, rusos, británicos, por ejemplo, ¿no? Los Rothschild, que eran creyentes judíos y que en general apoyaron la instalación de este movimiento que tiene su desarrollo a partir de fundamentos políticos, es decir, en función de la práctica de victimismo propio de aquellos creyentes judíos que en general llevaban a cabo denuncias de los pogromos en Rusia o de la consideración de ataques judíos. Comienzan a pensar bajo dos líneas, o la asimilación o definitivamente caminar por un camino de un derrotero que les diera un hogar. Y por eso se hablaba de Uganda, por ejemplo, ¿no? Sí. Que estaba bajo el Imperio Británico. Por tanto, se comienza a visorar la posibilidad. Madagascar, por ejemplo. Algunos en la conferencia de 1896 hablan también de Argentina, de la Patagonia, aunque la verdad fue minoritario en función a Uganda, a Madagascar, pero se comienza a imponer la idea a partir de, sobre todo en la segunda conferencia, del segundo Congreso Sionista, la posibilidad de Palestina. Más aún, en la conferencia de 1903, el propio Herzl habla de Uganda. Y es derrotado en esa posición porque se empieza a imponer la idea, sobre todo catalizado por los poderes occidentales, que en verdad no era un tema de generosidad, era un tema de sacarse esa lastra que significaba para ellos la presencia de poderosos grupos de creencia judía. Pero también gran parte de ellos se consideraban un pueblo judío, pero parte de ellos importante eran ateos. Y había comunistas, había socialistas, como decías tú, y viene todo el concepto de los kibbutz y toda esta idea de las granjas colectivas, pero el proyecto, el marco ideológico que los guiaba era el sionismo. Sí. No era la religión. Claro. Era la instalación en un territorio que no les pertenecía, que es lo que establece la Declaración Balfour. ¿Y en qué momento este movimiento secular empieza a dotarse de una retórica religiosa? ¿En qué momento se empieza ya a hablar del pueblo elegido, de la tierra prometida y toda esa retórica que conocemos? Bueno, en general, los creyentes judíos han mantenido esa idea de la tierra prometida y el pueblo elegido, ¿no? Cuestión que lógicamente entra de lo que son los mitos fundacionales.
como pensar también de que Palestina era una tierra sin pueblo, por tanto tenía que ser entregada para un pueblo sin tierra. Otra parte de los mitos. Pero la consideración religiosa de la vuelta a Sion, de ahí el nombre sionista, es decir, una colina ubicada en las inmediaciones de Al-Quds, de Jerusalén, los nuclea y les va dando consistencia a esta vinculación ideológica, religiosa y ancestral. Ya. Entonces comienza. Esos sionistas no hablaban hebreo. De hecho, eso es bien interesante, que yo no sabía ese dato y lo mencionas también en el libro, que el hebreo es una construcción posterior. Tú dices que el hebreo como lenguaje estaba en desuso. Está en desuso, lo modernizan. Y más aún, en la instalación de Israel en el año 1948, poco tiempo después, David Grun, conocido en la historia como David Ben Gurión, lo establece como una obligación. Ya. Es decir, que se hablara hebreo, porque los que llegaban ahí hablaban alemán, hablaban ruso, hablaban ucraniano, hablaban otros idiomas, y por tanto nuclear a todo ese grupo de colonizadores era bajo un hebreo modernizado. Sí. Pero en general, bien sabes tú, las ramas ashkenazis, sefaradíes, los ashkenazis eran mayoritarios y era una lengua que hablaban generalmente tabernácula y hablaban de yiddish. Sí. Por tanto, ahí hay una discusión muy importante respecto a este vínculo que tú estableces. Es un vínculo interesado, oportunista. Vincular semitismo, vincular judaísmo, vincular sionismo. De tal forma de fundamentar y llevar adelante una política en la cual cualquier crítica a un sionista se asimilara a está siendo antijudío, está siendo antisemita. Y eso se ha implementado y se ha llevado a cabo incluso con indicaciones de instituciones judío-sionistas que fuerzan y potencian y generalmente chantajean a muchos gobiernos en función de esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar también del poder del lobby sionista, pero mencionaste el caso de Ben Gurión, de quien vamos a hablar también un poquito más adelante, pero tú mencionas a varios de esos primeros líderes sionistas y llama la atención que muchos de ellos originalmente tienen apellidos europeos y cambian su nombre al hebreo, pero originalmente tienen apellidos que son relacionados con Alemania, Ucrania, distintos lugares del mundo, ¿no? Efectivamente, parte de esta política de colonizar lleva encima la práctica y la decisión de semitizar sus nombres. Yo tengo una larga lista, se menciona en el libro, pero por ejemplo David Ben Gurión, su nombre era David Grun, es de origen polaco. Golda Meir, su apellido es Mavovich, ucraniano. Ariel Sharon, Ariel Cherno. O sea, son efectivamente apellidos que provienen de Alemania, de Ucrania, de Moldavia, de Bielorrusia, británicos, y en la actualidad tienes muchísimos dirigentes sionistas cuyo origen es aún más diversificado. Naftali Bennett, por ejemplo, es de origen estadounidense. Yair Lapid es de origen húngaro. Ayelet Shaked, diputada, ex ministra, de origen iraquí. Es decir, cada uno de ellos fue conformando un grupo de colonos que se nuclearon en torno al hebreo, al sionismo, y en ese fondo también complementarlo con creencias judías. Benjamín Netanyahu, su padre se llamaba Benzion Milejkovsky, polaco. Es decir, esos elementos es para darle una condición identitaria, ¿no? Sí, pues. Identitaria. No, mi apellido es Ben Gurión. No, tu apellido es Grun. Ya. La invención de la tradición, como diría Eric Hobsbawm. Es la invención de una historia, no solo una tradición, una historia, porque si a eso yo digo, no, es que nosotros estábamos en una diáspora permanente, más de 2.500 años de exilio, entonces habría que preguntarle si los miles de venezolanos que están hoy en los territorios palestinos ocupados, los 15.000 chilenos que hay ahí, los 60.000 argentinos, los más de 100.000 estadounidenses, franceses y otros, remonta su historia en la Palestina histórica, ¿no? Claro. En la Palestina antiquísima. Y eso se acompaña también de una mediática, una narrativa y una falsificación también de la historia. Por ejemplo, invisibilizar al pueblo palestino y discutir si Palestina se llamaba Palestina o no se llamaba Palestina. El concepto de hebreo, por ejemplo, se ve hebrei, son los que cruzan el río, porque ni siquiera son nativos.
de la zona del levante mediterráneo. Ellos provienen del oriente de esa zona. Por tanto, los habitantes originarios le llaman los hebreos, los que cruzan el río Jordán, ¿no? Cananeos, filisteos y otros, ¿no? Por tanto, es importante también en esta consideración que dentro de las decisiones del régimen israelí, de los regímenes israelíes, estaba el hecho de la creación de una historia. Sí. Y esa historia establecía, por ejemplo, bajo el Nakba, bajo la catástrofe y posteriormente, destruir todo vestigio palestino, toda historia. Por tanto, destruir aldeas y pueblos y sobre piedra, cambiarle el nombre a las aldeas. Sí, eso es bien brutal que lo mencionas en tu libro también, que se cambia el nombre de las ciudades, cosa de que no puede existir ninguna reclamación de derechos posteriores. Exactamente, pero no solo eso, sino que además se comienza a contar una historia respecto a eso. Se empieza a definir acciones, por ejemplo, el arrancar olivos. ¿Ya? Los olivos son centenarios. Y, por ejemplo, hay un asentamiento judío sionista en las cercanías de Al-Jalil, de Hebrón, que es un asentamiento donde nacen grupos extremistas sionistas en el año 94, que son los que asaltan la mezquita Ibrahimi en Al-Jalil y asesinan a decenas de palestinos. Y existe un monumento a ese asesino, ¿no? Pero además existe en su frontis un olivo, que fue un olivo arrancado de una localidad palestina, para representar que ese asentamiento tenía una historia ahí, ¿no? Entonces, hay elementos centrales que aquellos que han viajado a Palestina pueden identificar. O sea, la llave de las casas que los palestinos exhiben es el reconocimiento a su historia y al derecho a retornar, a volver. Entonces, cuando tú analizas el conjunto de elementos que presento en este libro y los anteriores, te das cuenta que lo que hay es una invención de una historia. Sí, de hecho, es bien interesante y para volver también a esos orígenes del sionismo, ahí tenemos una fotografía también de los congresos sionistas que se daban a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Tú dices que detrás del sionismo hay intereses de clase, que se mezcla por un lado la preocupación de una pequeña burguesía de origen judío que estaba asediada con la sede imperialista británica. Y, cito textual tu libro, dice Pablo Jofré Leal: el sionismo fue forjado en los salones políticos de multimillonarios ingleses imbuidos de apetitos de expansión imperial, aprovechando para ello ciertas ideas religiosas ancladas en el judaísmo. Eran, en realidad, personeros ligados al imperialismo británico, la mayoría de ellos ateos, convencidos de ejercer un dominio político. O sea, acá también está el brazo imperial del Imperio Británico. Y de alguna forma también se mezcla con ese pensamiento que es propio de la modernidad, ¿no? Que acá existe una civilización ilustrada, que es la civilización europea, y que el resto eran bárbaros, y que por lo tanto Israel va a ser un faro de oscuridad, un faro de luz en ese mundo de oscuridad. Cosa que tampoco tiene mucho sentido considerando los aportes del mundo árabe en materia de las matemáticas, la filosofía, la primera universidad del mundo en el mundo árabe y todo lo que sabemos. Ahora, saltemos al año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, queda también al descubierto la magnitud del Holocausto y se toma entonces la decisión de crear un Estado judío. Tenemos la fotografía de la Declaración de Independencia de Israel en el año 1948, que estaba mirando en pantalla. Se crea entonces, se toma la decisión, te digo yo, de crear un Estado judío. ¿Quién toma esa decisión? ¿Y cómo se determina entonces las fronteras de ese Estado? Sí, me va a tener que dar unos minutos para mencionar ciertos hitos al respecto. Ya, dale nomás. Uno es lo que tú sostienes respecto a los apetitos imperiales. Es fundamental para entender el apoyo que le da sobre todo el Imperio Británico a esos multimillonarios sionistas y a aquellos políticos británicos principalmente que comienzan, o austrohúngaros como el caso de Herzl y otros, que comienzan a tener esta idea de conformar un hogar nacional judío. Y por tanto el apoyo del imperialismo británico no es un apoyo, es cierto, ustedes necesitan un hogar. Aunque lo diga la Declaración Balfour, dice, la reina, la monarquía, ve con buenos ojos la instalación de un hogar nacional judío en tierras palestinas, pero que eso no implique la vulneración de los derechos del pueblo nativo. ¿Ah? Que es lo primero que hacen, vulnerar los derechos del pueblo nativo. Pero fíjate que esto se hace en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, cuando esa tierra no tenía ninguna relación con Gran Bretaña. No tenía relación porque era parte del Imperio Otomano. Claro. Por tanto,
como suele suceder con los imperialismos, comienzan a regalar o a ofrecer tierras que no le pertenecen. Le prometen a los pueblos árabes de la zona la independencia del Imperio Otomano si los ayudan en la guerra contra el Imperio Otomano. Cuestión que violan, que traicionan y no lo cumplen. Ahí aparece el personaje de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, el señor Wilson, que efectivamente era un agente británico en función pero que siente también esa traición de Gran Bretaña, de su patria. Pero posteriormente viene el fin de la Primera Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de las Naciones, y hay un punto ahí específico, es muy importante, el acuerdo Sykes-Picot, que establece la división de Asia Occidental entre Francia y Gran Bretaña. Y a Francia le toca parte de Siria, parte del Líbano, y a Gran Bretaña le toca el mandato sobre Palestina, con la Sociedad de las Naciones, parte de Irak, por ejemplo. Y por tanto, a partir de 1922 existe el mandato británico sobre Palestina, no sobre Israel, claro, sobre Palestina, y se denomina así. Y aparecen los mapas como Palestina. Aparecen los mapas como Palestina, y por tanto los primeros pasaportes de estos colonos son pasaportes palestinos. 1922, mandato. 1933 se firma el acuerdo Habará entre el sionismo alemán, la Federación Sionista Alemana, y el Tercer Reich, a través de un personaje conocido, Adolf Eichmann. Se firma, ese acuerdo Habará significa en hebreo transferencia, es decir, se permite la salida de 300.000 alemanes que pagaran su salida de Alemania, por tanto salen los que tienen más dinero. Incluso hay una condición de clase, ¿no? El que tuviera más dinero tenía derecho a salir, pero debía dejar allí en Alemania todos sus bienes, sus casas, sus joyas, y todo lo que se hiciera en Palestina tenía que hacerse a través de empresas navieras alemanas con producción industrial alemana, y aquellos que se fueran a otro lado bajo la misma consideración. 300.000 alemanes salieron, 60.000 pasaron a Palestina. 1933, alianza nazi-sionista. 1939 se detiene lo que es la inmigración, el colonialismo, producto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se da lo que se da respecto al Tercer Reich y respecto al asesinato de 27 millones de soviéticos, más de 1 millón de gitanos, más de 500.000 personas con discapacidad mental, prisioneros políticos, prisioneros de guerra, y entre ellos europeos de creencia judía, holandeses, franceses, alemanes, polacos y otros, ¿no? Y por tanto se genera una ola de solidaridad con aquellos que sobrevivieron a ese holocausto. Y se va dando una discusión respecto a qué hacer, cómo reparar y cómo llevar adelante un proceso de reparación. Y el que paga los platos rotos del pueblo palestino, la tierra palestina, porque comienza a imponerse la idea de que se conformara un hogar judío en tierras palestinas. Estamos hablando de la Comisión Pell, que era un británico sionista, que viaja a los territorios palestinos y dice: hay muchos problemas entre palestinos y judíos, es necesaria una separación. Y eso da fundamento para que en diciembre de 1947 se establezca la resolución 181, que establece, que recomienda, es muy importante en los conceptos, que recomienda la partición de Palestina, no de Israel, de Palestina. Y por tanto un 56% para los judíos y el resto para el pueblo palestino. Esto fue de las Naciones Unidas, la naciente Naciones Unidas. Sí, ojo, y ahí tú también hablas de que empieza a aparecer también una organización llamada Lehi, que es un grupo paramilitar sionista, que dices tú que fue clave también para la agenda de ocupación, que llegaron a asesinar a uno de los mediadores de este conflicto árabe-israelí. Son varios. Sí, mira, ahí tenemos la bandera de Lehi. Sí, son varios. Son, por ejemplo, el Lehi es la banda Stern, ¿no? Por el líder. Estaba Haganá. Tanto Lehi como Irgun son escisiones de Haganá. Y efectivamente, la banda Stern lo que hace, lleva a cabo el asesinato del conde Bernardot, de Lord Moyne, que son políticos y que son representantes de potencias europeas, y por tanto lo que generan es una tensión muy potente. Más aún, lo que hace el Irgun, que es una escisión de Haganá, es el atentado contra el Hotel Rey David, donde se asesinan a 90 personas.
Cada una de esas organizaciones, Lehi, la banda Stern, Haganá, Irgun, fueron declaradas por los pueblos árabes, por el mandato británico, por la Organización de Naciones Unidas, que ya había sido creada, como bandas terroristas. Y en esas bandas estaba Menachem Begin, estaba Moshe Dayan, estaban gran parte de los que serían posteriormente los dirigentes del naciente Israel. Por tanto, cuando hablan de resistencia, cuando se demoniza la resistencia palestina o libanesa, o se demoniza la lucha por la autodeterminación, hay que recordar a estas bandas terroristas judíos sionistas, no israelíes, judíos sionistas, porque Israel se crea el 14 de mayo de 1948. Ahí comienza la historia de algo que llaman Israel. Y ahí, en ese momento, se desata la guerra árabe-israelí, ¿no? Con anterioridad. En el año 1947, cuando se firma la resolución 181, ¿o sí, no? Pero venían escaramuzas permanentes, asesinatos, y lo que sucede el 14 Tenemos de mayo... fotos ahí también de la guerra, para que la mostremos también. Por ejemplo, el asesinato de la aldea de Deir Yassin ocurre antes de la declaración de Israel en su nacimiento. Es anterior. Más de 200 palestinos asesinados. Deir Yassin. Hay que recordarlo, porque cuando hablan de que todo comenzó también el 14 de mayo, no es tan así. Ya. El 14 de mayo estaba establecido que el mandato británico terminaba en la medianoche de ese 14 de mayo. Al mediodía, es una fotografía que tú mostraste de David Grun, alias David Ben Gurión. Al mediodía de ese mismo día, 14 de mayo, declara la independencia. Y es parte también de todos esos elementos falsarios, porque tú te declaras independiente en función de ¿qué? De un ocupante, de alguien que te coloniza. ¿Quién colonizaba a esos colonos judíos? ¿De qué se tenían que independizar? El que se tenía que independizar era el pueblo palestino. Oye, ahí la figura de Ben Gurión, que tú mencionas, es bien interesante también. Es el primer gobernante de Israel, la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro. Y tú mencionas varias frases en este libro de Ben Gurión, donde se da cuenta del racismo que tenía también hacia el pueblo árabe. Dice Ben Gurión: los árabes son primitivos y nos enfrentamos a un brote de los peores instintos de las masas salvajes. El extremismo religioso inflamado, la compulsión al robo y al saqueo y la sed de sangre. De esa forma hablaba Ben Gurión del pueblo palestino. También decía: para el árabe, hijo del desierto, incluso el granero de los judíos les parece una mansión real. Pero no solamente Ben Gurión despreciaba a los árabes, sino que también a los judíos no sionistas, que en ese momento tú dices que eran la mayoría. Dice Ben Gurión: si se tratara de elegir entre 10.000 judíos beneficiosos para Palestina y 1 millón de judíos que serían una carga, la prioridad sería salvar a los 10.000 útiles. ¿Y sabes en qué contexto dijo eso? ¿En qué contexto? Respecto al holocausto. Ya. Respecto a los centenares de miles de asesinados bajo el Tercer Reich. Pero no solo David Grun, sino que en la actualidad tenemos declaraciones como Ayelet Chaquet, ex ministra de Educación, que es muy joven ella, ¿no? Fue diputada también. Ella dice que hay que asesinar a las madres judías, a las madres palestinas, y sobre todo a las madres embarazadas, porque llevan serpientes en su vientre. Entonces, las declaraciones que tú tienes dan cuenta de lo que la propia resolución 3379 de las Naciones Unidas del año 1975 dijo. Dijo: el sionismo es supremacismo y es racismo. Es similar al apartheid sudafricano y hay que tender a su eliminación. Esa resolución estuvo hasta el año 1991 y solo fue derogada en función de otra resolución que decía, es la resolución más breve de la historia, se deroga la resolución 3379. ¿Y por qué? Porque se entró en las conversaciones de Madrid que condujeron finalmente a los acuerdos de Oslo. Y la exigencia de Estados Unidos y la exigencia del régimen israelí fue: o sacan esa resolución o nosotros no vamos a esas negociaciones. Por tanto, las declaraciones de considerar, por ejemplo, a los palestinos animales que caminan en 2 patas, cocodrilos, serpientes, son declaraciones permanentes. De hecho, tú dices también en el libro que el sistema educativo israelí también es una máquina de propaganda muy fuerte y de deshumanización de los palestinos, que se le enseña a los niños desde chicos a pensar que los palestinos no son seres humanos, que por ejemplo en los libros no aparecen fotos de palestinos en circunstancias que no sean amenazantes para el pueblo y no israelí. les llaman palestinos. ¿Cómo les llaman árabes? Ya.
Entonces, cuando tú escuchas a un sionista hablar, y es cosa de escuchar a Gabriel Colodro, o escuchar a Héctor López, o escuchar a cualquiera de los dirigentes israelíes de origen chileno que están ocupando territorio palestino, suelen hablar con esa terminología. ¿Ah? Sí, se habla de Gaza. Los árabes mal llamados palestinos. Ese es el concepto que usa. Pero fíjate que esa descripción que tú das respecto a la educación no lo hace un palestino, lo hace Nuri Pellet, un educador israelí, que es muy interesante porque Nuri Pellet pierde a su hija en un atentado llevado a cabo por palestinos, por la resistencia palestina. Pero ella fue capaz de decir, yo no puedo abstraerme de lo que sucede contra el pueblo palestino, las masacres que son cometidas. Y ella describe la educación que se imparte a esos niños sionistas, porque se les inocula una ideología que es racista, que es supremacista, que considera al otro y que consideran a los otros unos goyim, unos no judíos. Eso no es un invento, está allí, está establecido, y está establecido a partir del año 2018 en lo que se denomina el Estado-Nación judío, que es una declaración formal de que los únicos que tienen derecho a la autodeterminación son los judíos. ¿Ah? Por tanto, echa por la borda cualquier consideración de derechos de ese 20% de población israelí que es palestina. Sí, vamos a hablar de eso también, pero quiero volver al periodo histórico de la creación del Estado de Israel, pero más adelante, el año 1967, donde empieza la guerra de los 6 días. En ese momento, Israel dice que Egipto estaba a punto de atacarlos y que por eso ellos tienen que atacar primero. Suena muy parecido a lo que pasa hoy día, ¿no? Ataques preventivos, ¿no? Sí. Te tengo que atacar porque tú tienes pensado atacar. Fíjate que vamos a hacer un paralelo con lo que declara Marcos Rubio respecto al ataque a Irán, ¿no? Porque sirve para esto. Marcos Rubio dice, tuvimos que atacar a Irán porque supimos que Israel iba a atacar a Irán. Y si Israel atacaba a Irán, fíjate la vuelta, si Israel atacaba a Irán, Irán iba a atacar nuestras bases militares, por tanto los atacamos primero. Ya. Todo ese intríngulis se da en la guerra del 67, que les permitió ocupar Gaza, Cisjordania, el Sinaí, los Altos del Golán y las granjas de Shiva en el Líbano. Entonces el reclamo, y que está absolutamente comprobado, yo llamo a tus televidentes a que usen la inteligencia artificial si quieren, ¿no? Y pongan ahí causas de la guerra del 67. Y fueron causas absolutamente provocadas porque efectivamente Egipto, que estaba con Nasser, llevaba ahí adelante una serie de elementos muy importantes relacionados con la defensa territorial de Egipto. Egipto era una potencia muy importante en la zona. Pero aprovechando ese movimiento de tropas, Israel ataca, ¿no? Y ataca en forma relámpago, y ataca a Siria, y ataca también a Egipto, y ataca al Líbano, y se apodera de las granjas de Shiva del Líbano. Entonces la guerra del 67 es una guerra de rapiña, que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Y ojo, porque en esa época tú citas al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que ya en 1967 alertaba de lo que se podía venir en el futuro. Decía el ministro de Relaciones Exteriores de Israel en el año 1967, estamos aquí asentados con 2 poblaciones, una que goza de todos los derechos y otra a la que se les niega. Este cuadro con 2 tipos de ciudadanos es muy difícil de defender, incluso en el contexto especial de la historia judía. Y hay alerta. El mundo se pondrá de parte de un movimiento de liberación de millones de palestinos rodeados por decenas de millones de árabes. Bueno, las declaraciones de este funcionario israelí lo que dan cuenta es lo que es la política de Israel, lo que ha sido la política de usurpación permanente bajo el concepto del Gran Israel, ¿no? Es decir, hay que dominar los territorios desde el Nilo hasta el Éufrates. Y en ese concepto, entonces, el otro no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a vivir físicamente ni a vivir en su tierra, por tanto me tiene que servir. Menachem Begin, en la Knesset, en el Parlamento, tiene un discurso que habla que todos aquellos que no son judíos van a limpiarle las botas a ese pueblo, ¿no? Están para servirles, están para servirles. Y eso es lo que ellos piensan, efectivamente.
Y cuando habla ese funcionario, además alerta sobre un tema esencial, porque tú estás matando y lo que estás haciendo es generar mucho más rencor contra el ocupante, generar la lógica necesidad de liberarse, y por tanto vas a generar generaciones posteriores que no van a soportar esa acción. 7 de octubre del 2023 es la explicación más clara y más perfecta de eso. Aquellos que dicen un nuevo holocausto para el pueblo judío. Pero si ustedes han tenido un holocausto contra el pueblo palestino desde el 14 de mayo de 1948, incluso antes, y ustedes creen que ese pueblo tiene que soportar la muerte, la destrucción, que les manejen el agua, que les manejen la energía, que manejen y controlen sus recursos acuíferos, agrícolas. ¿Hasta cuándo puede soportar un pueblo? Me suelo preguntar en los libros que escribo sobre Palestina. Hasta que explota, y explota con toda legitimidad. Entonces lo que ha querido ese sionismo asimilado a judaísmo y semitismo, es decir, que Israel lo que ejecuta es una política de autodefensa. Por tanto, está libre de acusaciones de genocidio. No, eso es un genocidio en toda la extensión de la palabra, porque usted, señor judío sionista israelí, lo que está haciendo es exterminar una población por su etnia, por su origen, por su religión, por sus características, ¿no? Y de hecho tú dices en el libro que actualmente Israel enfrenta una contradicción muy grande, que es la contradicción entre democracia y sionismo. Sí, y cito acá este libro, Sionismo, la ideología que se termina, de Pablo Jofre Leal. Esta contradicción, dices tú, se debe a los esfuerzos del sionismo para mantener la definición étnica y religiosa de Israel y así limitar el número de palestinos. El Estado opresor sionista, por definición, no puede aceptar la única alternativa deseable que queda: un Estado binacional completamente democrático y laico, con plena igualdad para judíos y árabes palestinos. Tal Estado no podría ser, por tanto, a la vez democrático y judío, particularmente cuando los árabes palestinos ya son o pronto se convertirán en mayoría dentro de ese territorio. Bueno, efectivamente no se puede llamar democracia, aunque ellos se denominan así, ¿no? La mayor democracia de Asia Occidental. No puede ser democrático, primero, una sociedad que oprime a sus vecinos, una sociedad que ocupa, que coloniza y que extermina. No puede ser democrático una sociedad que establece que parte importante de su población no tiene derechos, por más que digan hay 2 diputados, 3 diputados árabes, de origen árabe, pero recordemos que gran parte de los diputados palestinos estuvieron presos mucho tiempo también, ¿no? Como presos también diputados de Gaza, de Cisjordania. No existen derechos para los palestinos. Ahí lo que se vive son 2 grandes campos de concentración, Gaza y Cisjordania, que se asimilan muchísimo. Yo suelo hablar del nazisionismo, ¿no? Por características identitarias de conceptos como la ocupación, la colonización, el desplazamiento, la invisibilización, es decir, todos los elementos que reúnen lo que es un régimen totalitario, un régimen que le niega los derechos al pueblo palestino. Aquellos que se bañan en las playas de Tel Aviv, en el Mediterráneo, tienen a unos cuantos kilómetros un muro que separa el mundo palestino de ese mundo de ensueño, de gay friendly, de pet friendly, y todo aquello que ellos destacan, ¿no? Somos una sociedad gay friendly. Tenemos un embajador en Chile que es de la comunidad LGTB. Sí, pero ¿y qué pasa con las mujeres asesinadas? Con los niños asesinados. ¿Qué pasa con el ecocidio? ¿Qué pasa para aquellos que suelen defender los animales, los que defienden el medio ambiente, los que defienden a los niños, a las mujeres? ¿Dónde marchan ellos? ¿Cómo expresan la situación que se vive con el pueblo palestino? El 70% de las víctimas desde el 7 de octubre a la fecha son mujeres y son niños, porque eso tiene una función, tiene un objetivo. No es casual, es hipotecar el futuro de Palestina. ¿Y cómo se hipoteca? De la forma que Ayelet Shaked, la diputada sionista, lo decía: hay que matar a las mujeres palestinas en edad fértil y a las mujeres embarazadas porque llevan serpientes en su vientre. Ese es el objetivo, eso es lo que quieren. Y hay que matar a los niños en las neonatologías en Gaza. Pablo, y en esa perspectiva histórica, ¿qué rol cumple un personaje como Benjamín Netanyahu?
¿Está alejado de lo que históricamente ha sido el sionismo? Es básicamente una continuación. No, es una continuación. Ya. No es una continuación. Alguien podría decir Ehud Barak es distinto, o David Ben Gurion era distinto. No, David Ben Gurion no era distinto. O Menachem Begin. Menachem Begin era un terrorista, así definido. Moshe Dayan, Ariel Sharon. Cualquiera de ellos. Te lo pregunto porque también hay gente que dice que acá es Netanyahu quien está intentando perpetuarse en el poder a través de extender la guerra y todo eso. Yo voy más allá que eso. Es la sociedad israelí. La sociedad israelí mayoritariamente es una sociedad violenta y terrorista. Porque aquella sociedad que es capaz de elegir por sexta vez una administración de un genocida, de un criminal de guerra, un criminal de delitos de lesa humanidad, que no lo dice el ciudadano, ni lo digo yo, ni lo dicen los medios que denuncian el sionismo, lo dicen los organismos internacionales, lo dice la Corte Penal Internacional. Hay una orden de detención contra Yoav Galán, ex ministro de la guerra, y contra Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Entonces ese personaje representa una sociedad que mayoritariamente apoya los ataques en Gaza. ¿Hay judíos antisionistas? Los hay, sin duda. Hay comunidades que de hecho se han manifestado. Y hay que destacarlo, sin duda. Hay organizaciones como Breaking the Silence, por ejemplo, que son ex soldados que han denunciado la ejecución de políticas violatorias de los derechos humanos. Son perseguidos. B'Tselem, una ONG israelí que defiende los derechos humanos, pero es minoritario. Mayoritariamente esa sociedad es una sociedad que considera que el palestino no tiene derecho y que está bien atacarlo, y está bien ocupar Gaza, y está bien ocupar Cisjordania. Pablo Jofré, estamos conversando con Pablo Jofré Leal, autor del libro Sionismo, la ideología que extermina, publicado por Editorial Seibo en el año 2023. Estamos analizando la historia del sionismo, poniéndolo en perspectiva histórica, también a raíz de lo que está pasando el día de hoy, lamentablemente, y quiero traerte a Chile también, porque tú mencionas también que el lobby sionista es muy fuerte a nivel global y particularmente acá en Chile. Tú dices que el sionismo tiene objetivos globales. Dice Pablo Jofré Leal en este libro: su presencia en el mundo se concreta a través de grupos de influencia, sus representaciones diplomáticas, el ingente apoyo del cristianismo sionista y parlamentarios que actúan bajo el apoyo monetario otorgado por el sionismo para crear una base política en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Pero, sobre todo, se expande mediante la promoción de una imagen que presenta a la industria israelí como el mejor aliado en los rubros acuíferos de tecnología, seguridad y armas, ofreciéndose como un socio confiable. Hagamos una panorámica primero y después entramos al detalle. ¿Dónde se ve la influencia del sionismo en Chile hoy día? Se ve en la Cancillería, se ve en la política exterior. Se ve en el manejo mediático que existe en nuestro país. Se ve en el Parlamento. Se ve en la manera que ha enfrentado Chile, el gobierno chileno, los gobiernos chilenos, el proceso de ocupación, colonización y exterminio de Palestina. Donde tú miras, se ha visto en los medios de comunicación también. Yo recuerdo la compra de Chilevisión por parte de Paramount Global en su momento, un canal sionista absolutamente. ¿Paramount? Sí, Paramount Global. Absolutamente, con capital estadounidense y con dos canales. Tenía Telefe y tenía Chilevisión en Chile. Chilevisión lo vendió ahora a Yankelevich, un mediático argentino vinculado a las comunidades sionistas de ambos lados de la cordillera. No es casual que el señor Ergas, hermano del embajador de Chile en Estados Unidos, miembro de la comunidad sionista, hayan comprado el The Clinic, ¿no? Ah, mira. Sí, claro. El The Clinic ya no pertenece a Patricio Fernández. Pues. Ah, no, pues eso claro, es verdad. Pero ¿quién lo compró? ¿Y en qué está convertido The Clinic hoy? ¿No? Y a mí me causa también que lo encuentro que también es una vuelta de tuerca ahí, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba la embajadora israelí en Chile de origen argentino, Marina Rosenberg. ¿En qué gobierno fue eso? Fue antes del Gil Arcieli, estamos hablando... ¿Pero Boric o Piñera? No, con Piñera. Piñera y Gil Arcieli viene con Boric, ¿no? El que se entrometía en todo. Es que se enojó por Roger Waters. Sí, exactamente. Sí. Pero la señora Marina Rosenberg, que era una relacionadora pública muy activa, ¿no? Muy simpática, ¿no? Y en redes sociales y en bicicleta por los parques de Santiago, era una relacionadora pública que le servía mucho al sionismo.
Gran parte de aquellos influencers chilenos vinculados también en su momento, recuerdo a Nicolás Copano viajando a los territorios palestinos ocupados y dando cuenta de que, bueno, es este país que desarrollado es, mira, pero nunca mostró el muro, nunca dio a conocer, ¿no? Gil Arcieli viene posteriormente a fortalecer esa relación, sobre todo en momentos difíciles, porque es a partir del 7 de octubre del 2023, y por tanto comienza en el plano internacional una presión muy potente sobre el sionismo, sobre el régimen israelí, por los evidentes asesinatos y genocidios que se estaba cometiendo. Y de ahí la desesperación también de ese tipo de embajadores en todas partes del mundo. Los embajadores de Israel en la ONU y todo comienzan a desquiciarse en función de que hay una ola creciente de denuncia contra el sionismo. Sí, bueno. Y por tanto había que cambiar a Gil Arcieli y nombrar a este muchacho más joven. ¿Y por qué no nombramos un embajador que sea inclusivo, ¿no? Entonces nombra al señor Pellet, que es el nuevo embajador. Pero hay una línea, hay una línea clara, que es vincularse con las comunidades evangelistas chilenas, vincularse con las comunidades políticas, que en Chile hay 52 parlamentarios, 52 diputados que son miembros del grupo de amistad chileno-israelí. Sí, que yo te lo comentaba también antes de partir el programa, que existen parlamentarios que al parecer serían parte del grupo parlamentario chileno-israelí que pueden pedir reserva para que no se sepa que forman parte de este grupo, para evitar las consecuencias políticas también. Porque, ¿por qué pediría a alguien reserva de pertenecer a un grupo de amistad, no? Es raro. Claro. ¿No? Fíjate que te quiero nombrar algunos, de los más conocidos. Por ejemplo, el señor Agustín Romero. Ya, republicano. Republicano. Casi todos son republicanos y PDG y todo. Macarena Santelices. La señora Jimeno Santón. Interesante. Javier Olivares. Ya. El diputado hoy. De la capa de Pinochet. De la capa de Pinochet. Gloria Navellán. Ya. Nacional Libertaria. Nacional Libertaria. El señor Daniel Lilayú. Del no sur. Constanza Juve. Ahora, ojo, porque igual llama la atención algo, que lo comentábamos también antes de partir el programa, que en general el tema Israel-Palestina cruza sectores políticos. Hay personas de la izquierda que también son partidarias de la causa sionista, hay personas de la derecha que provienen del mundo palestino también, porque se entiende que también hay harto empresario palestino en Chile, entonces también de repente la clase pesa más que el tema de la nacionalidad. Tenemos empresarios como Álvaro Sayé, el grupo Yadur y tantos otros, pero también se va conformando un polo de derecha que sí es particularmente sionista, que es el Partido Republicano. Porque, por ejemplo, la UDI tiene a Isabel Pla. Y el Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano, que recordemos la bandera... Las dos diputadas con la bandera de Israel, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, como históricamente ha existido, uno diría, cierta solidaridad con la causa palestina dentro de la izquierda y dentro de la derecha, pero ahora se está conformando un grupo dentro de la derecha que es particularmente sionista, que de repente también da cuenta, y acá quiero saber tu opinión, de hacia dónde se está moviendo la nueva derecha, que tiene que ver a una posición de sumisión respecto a Estados Unidos y sus intereses globales. Sí, absolutamente. Recordemos a Camila Flores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con Camila Flores? Cuando bailaba el bailecito de Donald Trump, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién se le ocurre como un político chileno bailar el bailecito de Donald Trump con su gorrita, ¿no? Ahí lo que tenemos es indudablemente un sometimiento y reconocerse en Trump como un referente. Y aquellos que se reconocen en los sectores más extremos como un referente político también. Pero yo no lo veo extraño en qué función, en qué vía. En esta tendencia que se ha dado de que todo lo que signifique algo más progresista, defensa de los derechos humanos, defensa de minorías, etcétera, etcétera, denominarlo los zurdos, los woke, ¿no? Sí. Propios los libertarios argentinos, que se traslada también acá. Entonces, si tú defiendes la causa palestina, eres un zurdo, eres un izquierdista. Por tanto, me alejo de ti. Hay una cuestión también visceral, ¿no? Porque en el fondo es, si yo apoyo eso, me van a sindicar como un personaje y que tengo estas causas tan cercanas a la izquierda, ¿no? Hay un elemento ahí muy importante, pero sobre todo porque Israel representa la alianza férrea con Estados Unidos y representa la alianza férrea con lo que se llama la tríada europea, Francia, Gran Bretaña y Alemania, que son aliados incondicionales del régimen israelí. Y por lo que significa Israel desde el punto de vista del apoyo político también.
financiamiento de campañas políticas, las invitaciones a Israel. Hay un tema también de oportunismo permanente en ello. Si yo me sitúo contra Israel, entonces voy a tener problemas con Estados Unidos. Así se visualiza, ¿no? Sí, pues. Y en ese plano también es cierto, cruza transversalmente. Yo recuerdo, existen 2 senadores que no tienen que ver con el judaísmo, pero tienen una estrecha relación con la comunidad judía sionista de Chile, como es el presidente del PPD, Jaime Quintana, que es absolutamente sionista, es el que declaró de que no existía un genocidio en Palestina, y dijo reitero que no existe genocidio, y además son los padres palestinos los que usan como escudos humanos a sus hijos. Jaime Quintana, que significó decirle a Carolina Toá, que era candidata en las primarias, decirle: pronúnciese sobre lo que dijo Jaime Quintana. Sí. Loreto Carvajal, senadora PPD, pareja de Gabriel Silver, ex diputado, lobista principal de Israel en Chile. Claro, está de capa caída, está involucrado en la trama bielorrusa, ¿no? Pero ese tipo de personajes son los que se mueven en Chile. Pablo Cofré Leal, y en el mundo de la televisión y el espectáculo, que sabemos, como tú bien dijiste, que hay una máquina también de propaganda sionista. Tenemos, por ejemplo, el caso de Julián Elfenbein, que tiene ahí videos que se han viralizado harto en redes sociales, donde dice que acá no hay que creer absolutamente nada de lo que digan los palestinos. También tú mencionas el caso de Tonka Tomisic en el libro. ¿Hasta dónde se extiende esto? En muchos lugares, en muchos aspectos, ¿no? La influencia del sionismo es muy potente, y en ese sentido no solo Elfenbein, sino que Mauricio Israel, por ejemplo, que es otro personaje que está muy involucrado en los temas. Y hay figuras referentes del sionismo en Chile y de la comunidad judía, como el propio Mario Kreuzberger, ¿no? Que son personajes referentes allí y que han generado un entorno favorable a ellos. Yo no sé si el señor Kreuzberger ha emitido alguna declaración contra el genocidio. Sí, no. Eso te iba a decir. Yo tengo la sensación de que don Francisco ha construido un perfil de mantenerse alejado de este tema. Más impoluto, ¿no? Más alejado. Sí. Pero mencionas a Elfenbein, por ejemplo, que indudablemente tiene un perfil público de determinada forma, pero cuando habla en los videos con la comunidad, expresa lo que expresa. Y en ese plano también creo que hay que tener muy presente lo que significa la influencia a nivel de la política chilena, ¿no? Sobre todo bajo el gobierno de José Kast. Que no me causa extrañeza esta cercanía entre la ultraderecha y el sionismo. Son ambos muy similares en visiones de mundo. Pero nombrar embajador en Estados Unidos ligado a la comunidad judía, nombrar un embajador de Chile ante el ente israelí, ex presidente de la comunidad judía de Chile, y que además involucrado y que está bajo una investigación penal por el caso Audio, me parece que no han sopesado todo, y tal vez en eso tiene que ver precisamente el que tenga incluso al interior de relaciones exteriores y a partidario, y sobre todo como asesor en relaciones internacionales, un personaje vinculado a la comunidad judía uruguaya, argentina y chilena, como Eitan Bloch, ¿no? Que fue asesor de Gabriel Silver y que fue asesor de Gil Arcieli, el ex embajador de... A ver, hablemos también de Gabriel Saliasnik, que ha estado también en la palestra en los últimos días. De hecho, ahora hay una polémica bien importante porque desde la oposición le piden al presidente Kast que retrotraga el nombramiento de Gabriel Saliasnik como embajador en Israel, debido a una serie de conversaciones que se conocieron entre él y Luis Hermosilla durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, particularmente durante el estallido social, donde Saliasnik le sugiere a Luis Hermosilla y por lo tanto al gobierno de Sebastián Piñera cortar el acceso a internet de la población, perseguir a líderes políticos opositores a través de interceptaciones telefónicas, de interceptar sus correos electrónicos, de armar brief de inteligencia y un montón de cosas de estas características. Particularmente lo de cortar el internet a la población es bien oscuro y uno de repente podría pensar este tipo de cosas no se implementan acá en Chile, se implementan en otros sectores del mundo. Pero la megalomanía de estos personajes, Saliasnik yo creo que es un megalómano, indudablemente podía pensar, bueno, ¿quiénes manejan las redes sociales en el mundo? ¿Dónde están vinculadas? ¿Quiénes son los dueños de esas? ¿Quién es el dueño de Starlink, por ejemplo? ¿Quién es el dueño de Facebook? ¿Quién es el dueño de YouTube? Entonces, en esa megalomanía,
se tiende a pensar que tienen la influencia y la capacidad de generar decisiones y resultados. Y el señor Zaliaznik, yo diría lo grave es que el gobierno lo nombra a pesar de saber en qué situación estaba, ¿no? Y eso revela impunidad, eso revela desprecio por el resto de la ciudadanía, y eso también revela la fragmentación que vive nuestra ciudad, nuestro país, ¿no? Porque toda la derecha está en apoyo de Zaliaznik ahora, y la oposición dice, no, tiene que pedirle la renuncia. O sea, es evidente que alguien que está bajo investigación penal, que la Fiscalía Regional de Valparaíso lo tiene ahí como uno de los implicados, no lo puedes nombrar. Pero es que eso tiene que ver con los elementos centrales. Y ahí lo que tengo presente es la declaración de la comunidad de israelíes de origen chileno que viven en los territorios palestinos ocupados, que dicen: agradecemos que se haya nombrado a Gabriel Zaliaznik, porque al fin va a haber alguien que va a poder relacionar de mejor forma las relaciones comerciales con Chile. Son mercanchifles de baja estofa, le interesan las relaciones comerciales, no las relaciones que tengan que ver con que no puedes nombrar a este personaje que está involucrado en estos hechos. ¿Y qué ha hecho la comunidad judía sionista de Chile? Sacar declaraciones públicas para victimizarse y decir se está persiguiendo a Zaliaznik por su condición de judío y por haber sido presidente de la comunidad judía sionista de Chile. O sea, ya estamos llegando a esos niveles. No, señores de la comunidad judía sionista de Chile. Se pide la renuncia, que salga de ese cargo, no por su condición de judío, por su creencia, ni porque haya sido un presidente gremial, sino porque está involucrado y está en una investigación penal. No entender eso es simplemente traer a sus aguas, a su molino, este tema clásico del victimismo. Pablo Jofré Leal, autor del libro Sionismo, la ideología que extermina. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en Contrapauta en esta ilustradora conversación respecto a la historia de este movimiento. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Oye, este libro está en Editorial Seibo, lo pueden comprar en el sitio web de la editorial, y recomendadísimo. Yo me quedé hasta tarde anoche leyéndolo hasta terminarlo, y de verdad se aprende un montón. Así que, Pablo, esperamos tenerte acá en otra oportunidad. Gracias. Oye, nosotros nos vamos retirando de este espacio, pero viene ahora Gobierno de Emergencia, se suma al panel Javier Pineda junto con los Centros de Pensamiento Progresista para analizar la contingencia política nacional. Así que terminamos el capítulo y damos el paso, pero de forma inmediata, instantánea, a Gobierno de Emergencia para que vayan a sumarse a esa transmisión. Antes de cerrar, por supuesto, les pedimos que vayan dejando su like, si es que les gustó esta transmisión, dejen su me gusta, suscríbanse también a Canal Ciudadano, porque de esa forma podemos seguir en transmisión, podemos seguir acá de lunes a viernes a las 15 horas. Así que viene ahora Javier Pineda, Gobierno de Emergencia, comienza ahora en Canal Ciudadano. Chao, chao.